Buenos días, hermanos, para todos ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, en esta mañana yo me siento como estrenándome aquí después de tanto tiempo por fuera. Y gracias a Dios por la bendición de poder encontrarme con ustedes. La iglesia que me vio nacer, en la que me he desarrollado, o en la que Dios me ha desarrollado, y me alegra mucho poder estar con ustedes en esta mañana una vez más. En la mañana de hoy vamos a tocar un tema de un pasaje bíblico tal vez muy conocido, muy leído por todos, y de ahí vamos a sacar algunos consejos que van a redundar para bendición de todos y cada uno de nosotros. Vamos a leer de nuevo en el libro de Génesis, capítulo 3. Libro de Génesis, el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor, del 1 al 13. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Vamos a orar, hermanos, a nuestro Dios. Y vamos a poner este tiempo en sus manos para que Él nos enseñe por medio de su palabra. Padre celestial, Señor del cielo y de la tierra, te damos muchísimas gracias en este día, porque de nuevo, Señor, podemos tener contacto con tu palabra poderosa, viva, eficaz, que nos reanima, que nos ilumina, que nos da sabiduría, que nos da gozo, y que nos permite, Señor, conocerte más y más. Hoy, cuando vamos a meditar en esta porción de tu palabra, pedimos la sabiduría que viene de ti para comunicarla, pero también para recibirla y ponerla por obra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo y te damos gracias. Amén. Este pasaje de la Escritura habla del pecado que afectó el hogar. Mientras hacía el estudio estos días de este pasaje, yo pensaba que muchas veces nosotros los creyentes, cuando de detectar los pecados se trata, a veces cogemos por las ramas. Y estaba pensando que este pasaje habla claramente qué fue lo que pasó y por qué el hogar se dañó, se afectó, es decir, la relación pues ya se descompuso, y de ahí en adelante todas las personas y las familias
de las que hacen parte, pues las que hacemos parte de todos nosotros, pues vienen ya con afectación, ya vienen con daños espirituales y daños morales. Entonces el pasaje nos muestra tres actitudes que permitieron que el pecado dañara el hogar. Tres actitudes que permitieron que el pecado dañara el hogar. Y vamos a estar concentraditos en el texto bíblico, hermanos, para poder, entender. De hecho es una exposición muy básica, muy elemental, pero que es muy importante, hermanos, que nosotros la asimilamos para aplicarla a nuestra vida y por supuesto para compartirla sobre todo con los hogares, con las familias y más que todo los hogares que están comenzando. Aquí hay tres actitudes de Adán y Eva que permitieron que el hogar se dañara. El primero de ellos, el primer pecado, es que oyeron la voz de Satanás. Es decir, el pecado de oír la voz de Satanás. Cuando nosotros miramos en la Biblia, entonces, en este pasaje, podemos afirmar que el pecado entra al hombre y por ende entra al hogar y lo destruye a través del oído, del sentido del oído. Y de ahí la importancia de saber oír, de saber oír. Cuando usted lee el libro de Proverbios, encontrará que el libro hace una distinción entre el hombre prudente y el hombre insensato. Y prácticamente la diferencia parte por qué oye el hombre prudente y qué oye el hombre insensato. Entonces vamos a mirar en los versículos 1 hasta el versículo 6 qué fue lo que pasó con el oído de Eva. Eva dio importancia a las palabras de Satanás, prestándole atención en todo lo que le decía. Eva entró en conversación con Satanás. Y ustedes dirán, bueno, y no es correcto, no es lógico, no es de educados conversar con las personas. ¿Sabe que hay personas con las que no se debe conversar? Y hay momentos en que uno no debe conversar con ciertas personas. Y hay escenarios en los que el creyente no debe conversar con ciertas personas. Vamos a mirar el versículo 1. Están conmigo, ¿cierto, hermano? Versículos 1 al 3 primero. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la serpiente respondió y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Vamos a pensar un poquito en esos versículos. ¿Sabía Eva bien? ¿Había escuchado Eva bien? ¿Había entendido Eva bien lo que Dios les había dicho? Sí, sabía bien que era lo que Dios les había dicho, les había ordenado, lo había entendido a la perfección. ¿Había necesidad de entrar a discutir eso con el enemigo? Entonces voy a ir haciendo unas aplicaciones aquí breves. ¿Saben todos los varones que están aquí en esta mañana que uno debe casarse para vivir con una mujer toda la vida? Entonces, ¿por qué entrar en conversaciones con aquellos que dicen lo contrario? No debo conversar con esas personas, porque Dios ya me lo dijo claro, y lo entendí claro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben todas las mujeres que están aquí que usted se casó para estar junto a su marido toda la vida?
Entonces, ¿por qué oye a la vecina, oye al vecino, oye al filósofo, oye al pensador con temas contrarios? Cuando usted entra en conversación con esa clase de personas, ya está prestando oído al demonio, al enemigo, como lo hizo Eva. Si Dios me lo dijo claro y yo lo entendí, ese no es tema de discusión. Eso ya no es tema de discusión porque yo lo entendí. Yo no sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Yo no estoy diciendo que tenemos que ser déspotas con las personas. Yo no estoy diciendo que no tenemos que practicar la cortesía con las personas. Pero cuando Dios me dio un mandamiento, Dios me da principios, yo los entendí claramente. Esos no son temas de discusión con nadie, porque yo obedezco lo que Dios ha dicho y lo que Dios me ha dicho. La mujer entró en conversación de algo que no ameritaba una conversación, una discusión. Por eso lo practico y lo enseño. No me gusta entrar en controversias con personas que han decidido, por ejemplo, para practicar el ateísmo. No, yo creo en Dios porque Dios es más real que mi existencia, creo en lo que Dios me ha mandado y yo no tengo por qué oír a una persona y entrar en conversación y en discusión con personas de cosas que yo estoy absolutamente convencido. Yo sí le enseño a él, pero entrar en discusiones, no. Eva cayó en el pecado, cometió el error de entrar en conversación sobre un tema que no ameritaba una conversación. Pero también Eva se dejó seducir de Satanás. Yo voy a decir esto en términos también prácticos. Escuche bien, las cosas de Satanás son atractivas. Las cosas de Satanás son codiciables. Todo lo malo es agradable a los ojos de la carne. Lo bueno no. Y vamos a pasarlo a un plano sencillo, elemental, que lo podamos entender. ¿Quién es más atractiva? Provocadora, seductora, ¿una mujer piadosa o una prostituta? Eso lo pueden responder los varones. Lo podemos responder los varones. La prostituta es más seductora, más provocadora, porque ella se desnuda. Ella tiene no sabiduría, sino la astucia del enemigo para tender el lazo y atrapar a la presa. Por eso, para casarse bien, los solteros que están aquí necesitan del discernimiento divino, para leer primero, para identificar la vida espiritual de la mujer con la que se van a casar antes que los atributos físicos. Usted ve una fiesta mundana y ve una fiesta de creyentes y siempre nos llevan kilómetros de ventaja. Lo mundano es más atractivo. Y yo decía aquí hasta la comida. Las comidas sanas son menos provocativas. Yo les he dicho aquí muchas veces, a mi señora le gusta a veces un poquito, no extremo, pero sí le gusta la comida como muy natural. Y entonces, cuando están en ese tiempo, estamos en el tiempo de estudio, el periodo académico ahí del Instituto Bíblico, yo voy llegando a la casa y siento percibo un olor a chicharrón sabroso. Y llego a la casa y resulta que el olor a chicharrón era en otro lado. Y ya llego ya mi señora va a servir el almuerzo y no huele a nada por ningún lado a veces. Claro, apio en rama picado, habichuela, brócoli, arroz casi sin sal y sin aceite,
Bueno, mi señora no vino hoy, estoy aprovechando, no mentira. La pregunta es, ¿qué es más nutritivo? ¿Un plato lleno de chicharrones y yuca o esa ensalada de verduras? También lo dañino es más atractivo. Entonces, Satanás no solamente le habla a Eva en términos filosóficos, sino también en términos seductores. Versículos 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y eso es atractivo. Ay, hermano, me hubieran dicho, usted nunca se va a morir. ¿O hay alguno aquí que se quiere morir? Tiene que estar enfermo, tiene un problema mental cuando uno se quiere morir. No moriréis, seducción, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso se llama seducción. ¿Qué le ofrece el enemigo a Eva? Le dice que van a ser como Dios y que van a tener discernimiento, sabiendo el bien y el mal. Ahí engaña Satanás a Eva y Eva sigue escuchando la voz del enemigo. Y en el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Mi pregunta es, ¿qué fue lo primero que sucedió con Eva? ¿El gusto o la visión? Porque es atractivo. Algunos dicen, bueno, y ahí aparece en la diapositiva una manzana. No dice la Biblia qué era, pero era un árbol que produce una fruta que atractiva a los ojos. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Muy bien, codiciable. Un árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y dice ahí: tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanas y hermanos que estamos aquí, Satanás usó una serpiente para dañar el primer hogar. La pregunta es, ¿hoy día continúa ese trabajo el enemigo? Y la respuesta es sí. Hoy usa otros instrumentos, usa filosofías. Yo he oído, por ejemplo, usa la televisión, los medios de comunicación, usa consejeros malos. Y uno escucha cada rato, incluso ya dentro de la iglesia cristiana, estas frases o estas palabras. En lugar de vivir peleando en guerra, es mejor una separación. ¿Ustedes han oído eso? ¿Sabe qué es lo triste? Que hay creyentes que dicen eso. En lugar de vivir en peleas, es decir, que esos creyentes, ¿sabe qué han hecho? Hicieron un voto al enemigo malo de decir, voy a pelear toda la vida. Y como yo hice ese voto al enemigo de pelear toda la vida, pues mejor me separo. Es que no tenemos por qué vivir peleando toda la vida. La decisión no es separarse para no pelear, la decisión es no pelear para no separarse. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, hoy día Satanás usa vecinos, amigos, entre comillas, amigas, pensamientos vanos, libros, revistas, donde sigue hablando a hombres y mujeres con el fin de destruir la familia, destruir el hogar. En segundo lugar, el pecado que afectó el hogar consiste en compartir la desobediencia como pareja. Compartir la desobediencia como pareja. Vamos a leer el versículo 6. El versículo 6 dice:
Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer. Ustedes notan que en esta escena actúa la mujer, hasta ahí actúa solo la mujer. Actúa solo la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La mujer pecó y compartió el pecado con Adán, empezando por codiciar el fruto del árbol que Dios les había prohibido, tomando del fruto del árbol que Dios les había prohibido y comiendo del fruto del árbol que Dios le había prometido, y por último dándole al marido. Esta porción, este versículo que acabamos de leer, hermanos, voy a compartirlo un poquito con las hermanas. Hermanas, nunca tomen decisiones solas. Nunca asuman roles que Dios le ha entregado exclusivamente al marido. Porque ese es el orden que Dios ha establecido. Cuando la gente oye esto, dice, los evangélicos o quienes predicamos esto somos machistas, ¿cierto? Somos machistas. No, porque precisamente lo que Dios ha hecho a través de su palabra y los principios que ha establecido es con el fin de proteger a la mujer. Note que la mujer es la que está actuando ella sola. Actúa ahí. ¿Qué debía haber hecho Eva? Vamos a tratar de especular tal vez un poco aquí. Pero ¿qué debía haber hecho Eva según lo establecido por Dios cuando la serpiente la incita o la lleva a esa conversación que no era para nada edificante? ¿Qué era lo que tenía que haber hecho? Espere un momentico, voy a traer a mi marido para que él hable con usted. Espere, voy a traer a mi esposo, él habla con usted. Yo espero, hermanas y hermanos, que lo que voy a decir en esta mañana no vaya a herir alguna susceptibilidad. Pero si algo está haciendo el diablo hoy día para destruir la familia, es aquel pensamiento feminista donde está diciendo que todos somos iguales, y eso es verdad desde el punto de vista del carácter, de los valores, de todo, somos iguales. Los roles no son los mismos. Por eso cuando la mujer trata de asumir roles que Dios le estableció al varón, el hogar es un caos y los damnificados son los hijos que se pierden. Dios dijo que el hombre es la cabeza del hogar. Ese no es un pensamiento ni de la alianza evangélica ni de ningún ser humano. Dios fue quien dijo que el hombre debe asumir su responsabilidad como cabeza y le toca liderar ciertos procesos del hogar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanas, no se dejen influir, no se dejen engañar como Eva fue engañada por la serpiente. No lo hagan. Porque ¿sabe qué es lo que está haciendo Satanás con todos esos pensamientos hoy día? Le voy a decir a dónde desemboca eso. La mujer decide asumir un rol que Dios no le delegó. Es decir, decide liderar el hogar. Los hijos tienen dos referentes en el hogar, que es papá y mamá. El referente lo que deben ver mis hijos en mí como papá es que soy un hombre amoroso con mi esposa y que ejerce la autoridad. Ese es el referente. Y el referente de la mamá para los hijos es un referente que se relaciona con la obediencia. Los hijos serán obedientes si ven a una mamá obediente. Por eso hoy día escuchamos muchas veces madres de familia que le dicen a los hijos:
¿qué haré yo con usted? ¿Por qué no obedece? Obedezca. Y el hijo por dentro dice, usted también, usted también. Un hijo no aprenderá a obedecer si tiene una mamá que no asume los roles que Dios estableció para ella. Y cuando hablamos de obedecer, no estamos hablando de que la mujer tiene que ser una ciudadana de segunda, ni estamos diciendo que es una mujer que tiene que estar en la casa como una cenicienta y que no puede tener ninguna opinión. No, la Biblia no habla de eso. De hecho, hermanas, la Biblia dice que usted es la ayuda idónea del marido. ¿Cuántas saben eso? ¿Qué significa eso? Que la mujer debe ser inteligente y estar a la expectativa para aconsejar al marido, para ayudarlo, para decirle, mi amor, no haga eso. Yo le aconsejo, mire por este lado mejor. Ese es el rol de la mujer. No es la idea que tienen muchos, que la mujer es como unos perritos que colocan ahí en los tableros del carro y que todo el tiempo están haciendo así. No es esa la idea. No es esa la idea. Entonces, dice aquí que Eva hizo muchas cosas sola y fue el problema. Y el problema grave es que cuando uno peca, uno no quiere pecar solo, uno quiere llevarse a otros, porque el pecado es una enfermedad infectocontagiosa. Uno quiere llevar a otros. Y mire lo que dice entonces, ya la participación, dice, y dio. ¿A quién dio? A su marido, el cual comió así como ella. Entonces dice el versículo 17, porque ya ahora le habla a Adán. Adán pecó y compartió el pecado con Eva, porque se pusieron de acuerdo. Es decir, el pecado de compartir la desobediencia fue como pareja. Los abogados aquí saben, un delito, no sé cómo se dice en términos jurídicos, que se llama concierto para delinquir. Los abogados que están aquí, ¿cierto? Concierto para delinquir. Estos hicieron concierto para pecar. Se pusieron de acuerdo. Y mire lo que dice el versículo 17. El 17, vamos a pegar un salto y luego regresamos al versículo 16. El 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 17. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero vamos a hacer hincapié un poco en la primera oración, en la segunda oración. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. La Biblia dice que el marido debe agradar a su mujer. ¿Están de acuerdo, varones? El marido debe agradar a su mujer, pero debe agradarla en todo aquello que tiene que ver con agradar también a Dios. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Varones que están aquí, no todos los consejos que la mujer le da son buenos y tiene que obedecerlos. No todos, ni en materia espiritual, moral, ni material tampoco. Si su mujer le dice, mi amor, vendamos el negocio, la casa y vámonos para un tour, porque la Biblia dice que primero soy yo. ¿Hay que hacerlo? No hay que hacerlo. Si la mujer le dice a usted, mire, los domingos, que es el único tiempo que nos queda libre, no volvamos a la escuela dominical, vámonos para el río, que ya es una quebrada, a pasar el día allá. ¿Hay que obedecer? No. Hay cosas que no hay que obedecerle a la mujer. Hay cosas en las que no hay que oír a la mujer. Oír quiere decir acatar. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Hay cosas que no. Pero Adán
es que hay hombres que son tan obedientes a las mujeres cuando para lo malo se refiere. Y hay ejemplos incluso en la Biblia. Abraham, un hombre piadoso, un hombre de fe. Un día le dice la mujer que se llamaba Sara: yo no tengo hijos, vaya y duerma allá con la sierva que se llama Agar. Y qué hombre tan obediente. Yo me imagino que dijo Abraham: pues yo no quería, pero si usted pues dice, pues yo la agrado en eso. Para lo malo somos muy obedientes a veces, pero cuando la mujer nos da un buen consejo que tiene orientación y asiento en las Escrituras, entonces no. Adán obedeció la voz de su mujer. Adán pecó y compartió el pecado con Eva oyendo la voz de ella. Y en el versículo 16 dice, perdón, en el versículo 6, y dice que Adán le recibió, dice, y dio también a su marido, el cual ¿qué? Comió como ella. Es interesante aquí, hermanos, el proceso. Dios le había dicho a Adán que no comiera del fruto de ese árbol. La mujer come y luego le lleva a él. Y él conscientemente recibe eso. Y no solo lo recibe, sino que se lo come. Concierto para pecar. Se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Dios puso a la mujer como ayuda idónea para apoyar al hombre en todo aquello que agrada a Dios, y al hombre para dirigir a su mujer con amor y sabiduría en todo aquello que también agrada al Señor, pero nunca para ponerse de acuerdo y pecar contra Dios como hicieron Adán y Eva. Y yo quiero decir entonces, porque tiene una pregunta por ahí ustedes, que debido a que hay mucha gente no la pueden hacer. La pregunta es, entonces, ¿dónde queda el versículo que la mujer debe obedecer al marido en todo? Porque ya hablamos que el marido oyó la voz, se dejó guiar, se dejó influir de la mujer. Pero ¿cómo hacemos para que la mujer no haga parte del concierto para pecar contra Dios cuando el marido la incita a hacerlo? Entonces, yo quiero decir algo aquí, hermanos, que seguramente pues no se dice mucho. Y a veces uno comete errores porque da por hecho que todo el mundo lo entiende. La Biblia dice textualmente que la mujer debe obedecer al marido en todo. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso no lo dice ninguna religión, ninguna secta, ningún grupo. Eso lo dice la Biblia, que la mujer debe obedecer al marido en todo. La pregunta es, ¿qué significa eso? Entonces dicen algunos fatalistas que no entienden bien el principio del texto, y dicen, bueno, si la mujer tiene que obedecerle al marido en todo, eso significa que si un día llega el hombre borracho a la casa y le dice a la esposa, bueno, agarra el cuchillo y va y me degüella a los 3 hijos que están en la cama, y como es en todo, entonces la mujer le dice, amén, mi amor, deme el cuchillo. La mujer sí debe obedecerle al marido en todo, absolutamente todo lo que Dios estableció como autoridad para el varón. Es lo que es, la mujer obedece, es la autoridad. Y mandar a degollar 3 hijos no es la autoridad que Dios le delegó al hombre para que ordene a la mujer hacerlo. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso la necesidad, hermanas y hermanos, que estudiemos bien las Escrituras para entender específicamente cuáles fueron los roles que Dios le delegó al hombre y cuáles los que le delegó a la mujer, y de esa manera hacer la voluntad de Dios. No mandó Dios la autoridad para hacer lo malo. Cuando usted lee Romanos capítulo 13, usted encontrará que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo a los hermanos que deben acatar la ley, que se someta a las autoridades. Y que deben obedecer 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 a las autoridades.
Y luego desglosa el pasaje diciendo en qué se obedece. Respeto, pagar los impuestos. Ahí no dice que tiene que hacer cosas que ofenden a Dios y que son pecados contra Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces se necesita entender cuáles son los roles que Dios le delegó al varón, y la mujer debe obedecerle absolutamente todos esos roles que Dios le delegó al varón, no lo que Dios no le ha delegado a la autoridad. Y lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Nosotros tenemos una autoridad municipal que es el alcalde, y él tiene facultades para ciertos decretos, y puede emitir un decreto, y de pronto emitir un decreto que diga que no podemos cuadrar los carros allá donde están aquellos. ¿Hay que obedecerlo? Hay que obedecerlo. Pero emitió un decreto que diga no se puede orar, los evangélicos no pueden orar en Ocaña. ¿Se obedece? No. Que los vamos a llevar a la guillotina. Que nos quiten la cabeza, pero no dejamos de orar. Porque hay una ley arriba que dijo que eso hay que hacerlo todos los días. No hay una ley del cielo que diga que hay que cuadrar los carros allá. Es una ilustración para mirar el ejercicio de la autoridad. Varones que están aquí, hermanos amados, a veces abusamos de la autoridad que Dios nos ha delegado. A veces maltratamos a la mujer, incluso le decimos usted tiene que obedecer porque así dice la Biblia. Cuando uno entendió bien el rol de la autoridad, no tiene que decir eso, porque la autoridad no se impone en el hogar, se gana y se desarrolla con amor, sin gritos, sin insultos. Y usted, hermana, debe entender cuáles son los roles que Dios le dio a su marido para obedecerlos. Yo he escuchado mujeres que el hombre dice voy a ir a vivir a tal parte, y le dice la mujer, con él saca el pecho y dice irá usted solo, yo no voy para allá. Ya es un acto de rebeldía, porque lo que la Biblia dice es que la mujer se casó con el marido y son como un yugo, como dos bueyes enyugados, que para donde va el uno va el otro. Pero nunca ponerse de acuerdo para pecar. ¿Qué hace una mujer cuando el hombre quiere llevarla a hacer lo que no es correcto? Entonces hay esto, hermanos. La mujer debe decirle, mi amor, yo no quiero hacer eso. Si usted me obliga, pues tendré que hacerlo porque usted me obliga a hacerlo, pero yo no lo quiero hacer. Amén, hermanas. Hace años llegó un delincuente a hablar conmigo, armado, y me dijo, es que la gente tiene que colaborarnos. Y yo le dije, colaborarles no, ustedes obligan y extorsionan a la gente. Colaborar es cuando yo quiero colaborar, pero cuando a mí me dicen que si no hago algo me matan, ya eso no es colaboración, es que me toca hacerlo. Y eso no es obediencia, eso ya se llama otra cosa, eso tiene otro nombre. Hermanos, no nos mandó Dios para obligar, nos mandó Dios para ser modelos, para guiar, para persuadir por la palabra. Hermanas, nunca, jamás hagan que el hombre sienta que ustedes lo están apoyando con agrado, algo que no honra y glorifica el nombre del Señor. Esta pareja dañó el hogar porque se pusieron de acuerdo para pecar contra Dios. En tercer lugar, estamos hablando del pecado que afectó al hogar. Ya dijimos el pecado de oír a Satanás, el pecado de ponerse de acuerdo para pecar contra Dios. Y en tercer lugar, el pecado de no asumir las consecuencias de su desobediencia como pareja. Allá comenzó el pecado de echarle la culpa al otro. Allá comenzó
la práctica de echarle la culpa al otro. Vamos a mirar lo que sucedió con Adán y Eva al pecar contra Dios. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Quién pecó primero? En el orden cronológico. ¿Cuál de los dos pecó primero? La mujer. ¿A quién llamó Dios primero? Varones que están aquí, escuchen bien. La mujer pecó primero. Pero ¿a quién llamó Dios primero? Al varón. Porque el varón, por ser la cabeza, es el responsable de poner la cara, de poner la frente por lo que la mujer hace. Hermanos, si yo tengo una mujer de mala conducta, si yo tuviera una mujer con una conducta mala y ha cometido hechos que violan los principios espirituales y morales de la sociedad, ¿quién debe poner la cara? El varón. A mí me llama la atención que hay algunos varones que cuando la mujer está peleando por allá con el vecino, dice: ella verá, en una mecedora, ella verá, yo no me meto en problemas. No, quien tiene que salir a controlar la situación es el varón. Que si la mujer está peleando con la vecina, el varón debe decirle: mamita, yo me casé con una señora, y como yo me casé con una señora, yo le agradezco que se entre y espero que sea la última vez que usted no se porta como señora en la calle, porque yo me casé con una señora. Es el varón. Dios llamó primero a Adán. Dios llamó primero a Adán. Y es interesante, hermanos. Le dice: ¿dónde estás tú? El versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y ahora viene que Adán y Eva dan origen, como dije anteriormente, a la actitud de echarse la culpa el uno al otro. Hay los hermanos psicólogos que hay aquí manejan eso, que hay 3 reacciones comunes cuando hay sentimiento de culpa en las personas. La primera reacción del sentimiento de culpa es echarle la culpa a los demás. Se llama reacción extrapunitiva. Se le echa la culpa a los otros, a los demás. Hay otra que es intrapunitiva, que es echarse la culpa a uno mismo, como eso se llama también, pues el sentimiento de culpa, depresión, lo que sea, y algunos llevan hasta el suicidio, esas cosas, por estarse culpando de lo que hicieron. Y la tercera es echarle la culpa a las circunstancias. Dicen algunos, yo he tenido experiencia con algunas personas que van a consejería o vienen a mí a consejería y dicen: yo tengo la mejor mujer del mundo, mujer como esa no hay, pero nos vamos a separar. Y entonces uno se reúne, va con la señora y dice: el marido mío es un tesoro, cumplidor, un hombre muy especial, pero nos vamos a separar. Y entonces le preguntan: ¿y por qué? Dice: porque es que lo nuestro no funciona. Nosotros somos muy buenos, pero la relación no funciona. Esas son reacciones cuando hay sentimiento de culpa. La idea es: no tiene culpa ella, no tengo culpa yo, son las circunstancias. Todo eso es mentira. Porque la relación son 2 personas. Si la relación está mala es porque las personas andan mal.
Entonces esta gente aquí, estos nuestros primeros padres, empezaron con la reacción de ¿qué? Que se llama extrapunitiva, es decir, echarle la culpa al otro. Escuche bien, versículo 11. Y Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Y yo, analizando profundamente el versículo, ¿a quién le echa la culpa Adán primeramente? A Dios. Porque le hace hincapié en la mujer que tú me diste. Si le hubiera podido decir, ella no era, esa no me servía, era otra, le echó la culpa a Dios. Y luego le echa la culpa ¿a quién? A la mujer. Hay hombres que dicen: yo no pude prosperar en mi vida porque mi mujer era compradora compulsiva. ¿Y usted no es la cabeza? Yo he oído varones, yo espero que no vaya a levantar una polvareda con lo que estoy diciendo aquí, pero yo oigo varones que dicen: en la casa la que maneja la plata es mi mujer, porque yo no sé. Pues entonces ella es la cabeza del hogar. Porque si usted no sabe manejar los recursos, hermano que está aquí, varón, haga un curso, busque ayuda, pero es usted el que tiene que liderar eso. Porque Dios le va a pedir cuentas del hogar primero ¿a quién? Al varón. Muy bien. Dicen hombres: en la casa mando yo. Y mira la mujer ahí, cuando no está usted, por supuesto. Muy bien. El hombre le echó la culpa a la esposa. Y luego Dios entonces llama, por supuesto, a Eva, porque la mujer, así como hicieron concierto para pecar, pues tenían que asumir la consecuencia los dos. Y Dios llama a Eva, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Como pegar las frases. Uno dice: la mujer me engañó y comí, y ella dice: la serpiente me engañó y comí. Eva dice lo mismo que dice Adán. Y es decir, ninguno tuvo la culpa. ¿Quién tuvo la culpa? Al fin de cuentas, los dos dicen: bueno, la mujer me engañó. Y luego Dios llama a la mujer y dice: la serpiente me engañó. Y yo digo: ¿cómo han cambiado cómo cambia tan poco los tiempos? Todo sigue igual. Hoy día, si hay una cosa en lo que nos hemos especializado los evangélicos, es en echarle la culpa al diablo por todo. Hay asesinatos, se me metió el diablo. Se separaron la pareja, el diablo. Hizo un mal negocio el hombre y perdió todo lo que tenía, el diablo. Por eso decían por allá que estaba un diablito chiquito llorando por allá en una montaña. Y alguien se lo encontró y le dio pesar con el diablito llorando. Y le dijo: ¿por qué llora, diablito? Y dijo: es que esos evangélicos, todo lo malo que hacen le echan la culpa a mi papá. Ninguno aceptó. Y es por eso, hermanos, dejemos de estarle echando la culpa al diablo de lo que hacemos. Dejemos de estarle echando la culpa al diablo de las cosas que nos suceden. Asumamos nuestro pecado. Nosotros sabemos que Satanás es el padre del engaño, del pecado, de la mentira, y que es la causa de todo mal. Eso lo sabemos. Pero lo que Dios demanda de nosotros es que asumamos nuestra responsabilidad por lo que hacemos como esposo y esposa,
Cuando tengamos peleas, no le eche la culpa al suegro y a la suegra. Asuma su responsabilidad. Eso es lo que Dios quiere, porque cuando nosotros aprendemos a asumir nuestra responsabilidad, entonces tomamos un camino que es el que la Biblia nos indica. Si confesamos, conmigo hermanos, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo he oído hombres que dicen: yo me separé de mi mujer porque mi mujer era muy descuidada. ¿Quién tiene la culpa? Mujeres: yo me separé de mi marido y conseguí otro porque es que él no me tenía en cuenta, él no me protegía, él no me mimaba, él no me hacía caricias. ¿Eso es bíblico? No. Porque es la manera de encubrir el pecado, la maldad. Y yo termino, para ilustrar con eso de echarle la culpa al otro, con la historia bonita de Job. Solamente para decir que Job no peleó con el diablo en ninguna ocasión de lo que le sucedió. Aunque Job sabía que lo que le estaba pasando no era por el pecado, tampoco le echó la culpa al enemigo y dijo: es la voluntad de Dios lo que me está pasando. Hermanos y hermanas, si hay dificultades en su relación, en su hogar, empecemos entonces por oír el llamado que el Señor nos hace en esta mañana. 1, no escuchen la voz del enemigo. No entren en conversación con el enemigo que quiere distorsionar lo que Dios ya nos ha dicho de manera clara y contundente. 2, pónganse de acuerdo para hacer el bien, para orar, para leer la Biblia, para visitar a los hermanos, para servir al Señor en la iglesia, pero nunca se pongan de acuerdo para el pecado. Y 3, cuando pequen, porque es de humanos y pecadores cometer pecados, asumamos la responsabilidad y confesemos a Dios nuestros pecados, y ojalá que no se echen la culpa el uno al otro, sino que cada uno asuma su responsabilidad. Yo soy responsable como esposo por la vida de mi esposa y mi familia, y usted, hermana, es responsable de ser la ayuda idónea de su marido y orientarlo, ayudarlo para hacer lo correcto. Que el Señor nos bendiga y vamos a orar. Padre, te damos gracias, muchísimas gracias en esta mañana por estos versículos que hemos leído, del cual podemos extraer 3 consejos prácticos que tu Santo Espíritu nos da para entender la afectación que recibió nuestro hogar por estas 3 actitudes incorrectas de nuestros primeros padres, y que hoy, Señor, tú que nos has dado tu Espíritu Santo para morar en nuestros corazones, pues nos ayudes para restaurar los hogares. Si hay aquí hogares a punto de ser destruidos, Señor, ten misericordia de cada uno de mis hermanos y permítales que esta enseñanza hoy, Señor, les lleve a reflexionar, y que tu palabra, que es poderosa no solamente para hacer entender, sino para cambiar los corazones. Señor, cambie los corazones de quienes están a punto de dañar sus hogares, para asumir el pecado, la responsabilidad, para no oír la voz del enemigo, y para, Señor, que cada uno pueda entender que no debemos ponernos de acuerdo para pecar contra ti. Quiero pedirte por los amigos que están aquí también en esta mañana, si hay algún amigo que nos visita, Señor, para que tú obres en su corazón, y que para que pueda entender que solo por la fe en Jesucristo somos salvos, que Cristo murió por nuestros pecados y que por la fe en Él somos salvos, y también solo por la gracia y por el poder tuyo podemos restaurar nuestra vida y nuestra familia. Que tú le lleves al entendimiento a ellos en esta mañana. Yo quisiera, como siempre me gusta hacerlo, si hay algún amigo aquí, una amiga que hoy ha estado aquí, que ha entendido también la necesidad de conocer a Dios y obedecer a Dios,
y quiere empezar una vida nueva con el Señor, entregar su vida al Señor, yo quiero invitarlos, si usted quiere hacerlo, que levante su mano para orar por usted. ¿Hay alguien aquí en esta mañana? Dios te bendiga. ¿Hay alguna otra persona? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Hay alguna otra persona aquí? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que quisiera empezar? Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Hay alguna otra persona por aquí que quisiera empezar una vida nueva con el Señor, entregar su vida a Cristo? Voy a pedirte que levantes tu mano y vamos a orar. Vamos a orar por usted. Vamos a orar por su vida.